nosotros en el programa tenemos dos personajes que son el señor Sacabuch, que es un señor muy estudioso de las fallas, unas ideas un poco locas, y su contrapunto, que es Paco, el de Ribarrocha, que es un chico pues de l'Horta, que té la seva morena, laca, que va, que ve, que no se sap molt bé si sap de falles o qué es lo que le agrada. Bueno, pues os presento a Paco, el de Ribarroja. Paco, el de Ribarroja. Paco, ¿qué Paco? Y al señor Sacabuch. Señor Sacabuch, por favor. Bueno, como veis, son un poco peculiares ambos dos. Paco, bona nit. Tia, bona nit. Com estem? Molt bé. Sí. Fa fresqueta, sí, Fa fresqueta, un poquet. Señor Sacabuch, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Estoy bien, pero oiga, creí que iba a entrar antes. ¿He oído algo de honorable? No, honorable Clavariesa. Ah. Usted es honorable en otro sentido de la palabra, con H minúscula. Honorable Clavariesa es con H mayúscula. Ah, bueno, yo que soy honorable en el sentido académico. En el sentido académico de la Real Academia, ¿no? Sí. Bueno, Paco. Espera. Tienes que decirles de la falla que se ha puesto a hacer ahí una ecuación en la pared del váter y que la tenéis toda llena de rayajos, ¿eh? Así que quien se encargue de mantenimiento... Coger un astropajo y un poco de lejía y ale, a frotar. Bueno, Paco. Porque lo que se no lo va a limpiar. Momentet, por favor, que nos queda poco de tiempo. Perdona. Bueno, Paco se encarga de traer las noticias noticiosas junto a Artur. Lo que de Artur lo tenemos de técnico, cámara, etcétera, etcétera, patrocinadas por el Yayo Bondía. Palito. Artur, Yayo Bondía. A verás, Yayo Bondía. Palito. ¿Que por qué decimos Yayo Bondía Palito? Porque en Paterna hay un Yayo muy mayor, que lo han puesto a trabajar en el ayuntamiento de gratis. Y cuando entras, Yayo, buen día, Palito. Por eso Yayo Bondía Palito. Así que Paco, díganos, atención a las noticias, curiosas donde las haya. ¿Cuántas de tiempo me da? 1:30. Pues entonces voy a contar esta. Es la más importante y además que le va a gustar a usted. Dice así: abuelo se confunde de nieto. Abuelo se confunde de nieto. El abuelo despistado acudió al que pensaba que era es que esto me lo ha escrito la Morena y está muy técnico. La Morena es el AK. Sí. Vale. De su nieto para recogerlo, pero recogió a otro niño que inexplicablemente. Eso se nana con él. No, léalo bien. Inexplicablemente. Se nana en él. Una vega que lo lea bien. Inexplicable y mente. Vale, se fue con él. Vale, se fue a con las él. 2 horas la policía descubrió que en otro colegio había otro chiquillo que no había sido reclamado por sus familiares. Se pusieron en contacto las dos familias, hicieron el intercambio. Y dice la Morena que tiene varias cuestiones en la cabeza, porque ella... El AK, sí, la Morena. Sabe inglés, y Tomás también, el Gos. El Gos también sabe inglés. El Gos es Tomás. Sí. Y no he conegado encara la Doloretes. Pero ya se la presentaré. Doloretes es la estrus. Sí, me han comprado unas trus que me replega las quereguillas y le llamo Doloretes porque me ha quitado los doloretes de esquina. Casi así me las recoge todas. Dice, el niño no llevaba las gafas puestas y si las llevaba sería que son como las del Sacabuch, que no veía nada. ¿Cómo se consigue esta química tan rápida entre dos personas? Y ahora, la de fallas, que usted siempre quiere. Es que las noticias luego les damos el toque fallero. ¿Podríamos contratar a este hombre para ser jurado de fallas de absolutamente todo? Sería llegar a las preselecciones, coger de la mano a la que será la fallera mayor, rápido y sin dolor. O llegaría a la falla y la tocaría directamente y al primer premio. Hoy podríamos adoptar a este abuelo, introducirlo, por favor, señor Barberá, que en nuestro elenco de personajes junto al Yayo Bondía. ¿Cómo lo llamaríamos? El Yayo Despiste. Por favor, señor. Un aplauso, que la noticia tiene tela. Gracias, me voy a levantar. Bueno, va Paco, te dejo media más. No, pero si es que las demás ya no tienen... Las demás no tienen nada. No tienen importancia. Vamos con Sacabuch. Sí, por favor. Bueno, pues esta era la noticia del Yayo Bondía y del Yayo Despiste. Y el señor Sacabuch trae unas teorías un poco raras. Yo no sé si sabéis que ahora está de moda, sobre todo en fallas.com. ¿Seguís fallas.com? La página web de Junta Central Fallera. Está de moda ahora el tema este del cursillo de jurado de fallas. ¿No, señor Sacabuch?
Señor Sacabuch, no se duerma. Dale una galleta. Perdón, es que hablan mucho. Hombre, es Igual que- habrá cosas interesantes como lo que tengo que decir yo. Bueno, es que usted... Venga, va, tírele. Póngase las gafas, por favor. Mire, han oído hablar de los cursos, los planes de estudios oficiales para los artistas falleros, ¿no? Que está También previsto es verdad. que estudios oficiales. Bueno, vamos, Pues- que la profesión de artista fallero la quieren poner en FP y una licenciatura o un título Exacto. oficial. ¿Y a quién han nombrado asesor para el plan de estudios? ¿Usted? A mí. ¡Ah! El señor Sacabuch ha nombrado asesor del plan de estudios. Sí, sí. Vale, y pues- ahora le voy a desvelar en exclusiva para usted y porque me cae bien. Vale, pues venga, rapidito que se nos va el tiempo y Mire. Víctor corta ahora mismo el escape este. Una asignatura es la negociación con comisiones falleras. Negociación con comisiones falleras. Es una asignatura que sirve para aprender cómo impedir que los falleros le saquen más ninos por el mismo precio al artista o que el artista le toque pagar la grúa. Bueno, pero eso usted sabe qué pasa. ¿Y cuántos ninos me vas a poner? Claro, pues por eso hay que saber. Pero es que al darla por el mismo precio al de lo liberal le pones más. Claro, bueno, es todo negociación. ¿Qué hacen fallas con los liberales? Claro que sí. No. Bueno, sí, no. No metamos en el jardín, por favor. Segunda asignatura. Bueno, otra asignatura es teoría y práctica del refrito. Es saber cuáles son los ninos más famosos, pues el petardo, el pirata, los remates en la Jordana o de no campanar. Luego hay que saber el mercado de moldes cómo es, cómo hacer copias en 3D con el ordenador y cómo convertir una falla grande en una infantil y viceversa. Vale, eso es teoría y práctica del refrito. No entiendo nada. Bueno, luego otra... Es que refrito, como dijeron en las pruebas de corte, no volver a freír. El frito de querequil ese, yo. No, el refrito son fallas que ya se han plantado y que plantan lo mismo. Como ya lo han frito, pues un refrito. Pero no lo pegan fuego a todo eso. Claro, al ¿Y final. cómo lo vuelven a plantar? Si Por- ya lo han quemado. Porque están los moldes. Ahora con el ordenador, como decía, en un Clear Plus acá en el... Bueno, sigamos, señor Bueno, Sacabuch. ¿por qué me trae este señor? Es que este señor es lo que es. Bueno, Venga. me voy a relajar. A ver. Luego, otra asignatura que hay es construcción de maquetas que no digan nada. Construcción de maquetas que no digan nada. Eso está muy de actualidad. Sí, usted ha visto a lo mejor una maqueta de un monumento y solo está el remate. Dice, pues vaya falla más simple, y es que falta la mitad. Y luego está también la maqueta, que es completamente blanca, que le saca fotos y no se ve nada. Con lo cual, ves la maqueta, pero sigues sin saber cómo es la falla. Por ejemplo, si yo os hago una falla, hazme la falla y os traigo un vaso, toma la maqueta. Pues eso, ¿no? ¿No se refiere a eso? Exacto. Vale. Seguimos. Esta hay que estar atentos, ¿eh? Otra asignatura es ingeniería de las estructuras metálicas. Ingeniería de las estructuras metálicas. Es imprescindible para las fallas de la sección especial, con mucho riesgo. Y se aprenden unas estructuras tan interesantes como la de la Torre Eiffel, el Puente de San Francisco y la de la falla de convento. Que yo he estado en la Torre Infiel, esa. ¿En la infiel? Sí, ¿Y con quién? pero ahí no habían fallas. No, pero bueno, en su día se plantó la torre infiel que dice usted. ¿A dónde? En la plaza del ayuntamiento. Pero si eso Antiguamente pero si eso Caudillo, está en las Castellar. Francias. No, pero es de cartón piedra. Y de madera. Pero no es de fierro, de ese. Ay, señor Saca. Uy, Paco, me está volviendo loco hoy, ¿eh? Bueno, seguimos. Los gustos del jurado, también. El jurado, sí, ¿cómo sabía eso? ¿A alguien se lo ha dicho? El papel. Ah, vale. Ah, vale. Ah, es verdad que se lo Que había. tenemos el guión. Ah, Señor Sacabuch. vale. Bueno, hay que tenerlo en cuenta si queremos que la falla se lleve un Es premio. muy importante saber qué jurado va a ir. Y dependiendo del jurado, pues más o menos. Oye, ¿por qué me ponen aquí agua si yo lo que bebo siempre es anís? Anís del mono. Bueno, o del mono o de la mona. Así Bueno, viene y vos, para acabar, que nos vamos ya mismo. Sí, sí. Pues luego está la última asignatura que yo recomiendo, es la sociología del friki fallero, que es conocer a todos los participantes en los foros falleros de internet. Bueno, aquí tenemos uno. Artur, saluda, hombre, saluda. Hola. Este señor, por ejemplo, estaría en un tema, en el tema 4. Entonces, pero luego hay que conocer las personas habituales, porque hay mucha gente que va, cuando presentan un proyecto, ahí está lo mismo siempre. Entonces se aprende, por ejemplo, la biografía de Ángel Romero, que es muy conocido en este mundo, y de Javi Serra. Me mandan un mensaje que acabemos ya. Pues vaya. Se nos muy mal, acabó, muy mal. nos tenemos que ir. Muy mal, para esto me trae.
Jolín, ¿qué más quiere? Llevaba Se ha tenido 25 asignaturas. Que se 25 asignaturas. Bueno, ahora se las Que faig explica a allí los... dins i faig esa que està haciendo Bueno, la equación. Gabriel Cerverón, Carles Andreu, muchas gracias.